El origen del teatro indio es todavía una cuestión poco clara, debido a que la posible influencia de la escena griega se sostiene y se rechaza con razones igualmente sólidas o débiles. Un elemento a favor de esta es la relación con Grecia en el nombre del telón, yavánica, es decir, tela en griego. Es, sin embargo, un elemento meramente externo, y en cuanto a fundamentos internos, es posible y probable una relación con los himnos dialogados de los Vedas, o una derivación de ellos. La opinión más probable parece ser la de que el teatro sánscrito surgió poco después, sino antes de mediados del siglo II a.C., y fue traído por combinaciones de recitaciones épicas con la fuerza dramática de la leyenda de Krishna. Al comienzo del teatro indio hallamos el nombre del insigne poeta budista Asvaghosa, del siglo II a.C., que fue también el autor de 3 dramas descubiertos en Asia Central. Son de contenido religioso y muestran ya las características más peculiares del teatro indio, es decir, la regla de que el lenguaje debe diferir según la condición social de los personajes de una obra. Los reyes y los brahmanes hablan el sánscrito, y las personas de condición inferior y las mujeres lo hacen en diversas clases del prácrito. Al 500 después de Cristo aparece quizás el más importante poeta y dramaturgo de la historia de la India. Kalidasa es el Mahakavi, el gran poeta de estilo Kaya, que define el sánscrito más puro y versado en la normativa poética. Profundo conocedor de todas las manifestaciones artísticas de su época, cuando en el siglo XVIII comenzó a conocerse su obra, esta causó asombro y admiración, siendo comparado Kalidasa con el mismo Shakespeare. Su obra más importante es el Reconocimiento de Sakuntala, cuyo título original fue variado en las sucesivas ediciones, siendo editada como El Anillo de Sakuntala o simplemente Sakuntala. El tema principal del drama, construido en 7 actos, trata sobre la relación amorosa de Sakuntala y el rey Dushmanta. Sakuntala es una apsara, una bailarina celeste que se enamora de un mortal, el rey Dushmanta, y ambos engendran a Bharata. En la Edad Media se comienza a demostrar la suma variedad de los temas del teatro indio. Algunas piezas didácticas y alegóricas, entre las cuales la más célebre es La salida de la luna del despertar, debida a un discípulo de Shankara en el siglo XI. Este extraño espécimen de mentalidad teológica escenifica los conflictos que contraponen el extravío y el espíritu, organizados ambos en el matrimonio del ser y la ilusión. Algunos temas escénicos estaban destinados al teatro de sombras, análogas a las que se exhiben todavía en la India meridional, el Asia suroriental e Indonesia. Por ejemplo, Angada Mensajero de Subhata, quien vivió en el siglo XIII en la corte de un rey de Anielbar. Muchos monólogos cómicos y satíricos, vivaces y agudos al principio, pero convencionales después, así como algunas farsas, entre las cuales la más venerable se atribuye a un rey Pallava del siglo VII, completan el cuadro de las obras que han llegado hasta nosotros. Después de 1300 a 1775, el teatro que combinaba la poesía con la prosa tuvo su mejor presentación en Gangadasa, Pratapa Vilasa o Gandhar, una obra en la que se celebra la lucha de un príncipe contra un líder musulmán. Quizá la principal figura literaria del siglo XIV fue Venkatanathan, que además de producir escritos importantes acerca de temas religiosos y filosóficos, cultivó la poesía lírica. Fue autor de muchos poemas devocionales y rituales. Escribió un poema épico acerca de la vida de Krishna y una pieza literal en 10 actos. En la India hindú, la música, la danza, la poesía lírica y el teatro estaban profundamente entrelazados. Gran parte de la poesía lírica se componía para utilizar en el canto, los dramas utilizaban la música, el encanto y la danza, y muchos de ellos
eran en realidad ballets dramáticos, y las representaciones con canto, danza y argumentos teatrales eran parte esencial de la religión. En el siglo XIX, el inglés sustituyó al persa, instaurando por los mongoles, como lengua oficial y se extendió por todo el país. Con este proceso, el sánscrito perdió mucha de su influencia, estimulándose por contra el uso de las diferentes lenguas vernáculas vivas, que fueron las utilizadas para impartir la enseñanza primaria. Se editaron las primeras gramáticas bengalíes, tamilíes o negaris, escritas del sánscrito y del hindi. La influencia inglesa se manifestó de múltiples maneras, y en primer lugar, por la aparición de los nuevos géneros literarios, la novela y un teatro nuevo y diferente del clásico. Este teatro es decididamente social, incluso nacional, con el Kulina Kulasarvasva, sobre la poligamia de los brahmanes Kulin, todavía muy cercano al drama sánscrito, mientras que el Sammistra de Madhusudan Dutt es moderno. Dinabandhu Mitra publicó en 1860 Nildarpam, donde describió la explotación de que eran víctimas los arrendatarios en las plantaciones de añil. En 1873, Girish Chandra Ghosh, autor, actor y director de escenas, fundó el primer teatro público en Calcuta. En el siglo XX, en todo Oriente, las tendencias a asimilar nuevas influencias culturales y al mismo tiempo a reanimar antiguas tradiciones culturales en un periodo de despertar nacional se reforzaron por un lado y compitieron entre ellas por otro. Donde las formas tradicionales habían tenido una gran vitalidad, fue porque constituían una parte integrante de la vida de la comunidad, como por ejemplo en el caso de la danza de Bali, porque estaba en manos de un grupo profesional, donde el idioma o espíritu de una forma clásica eran incompatibles con los del occidente, como en buena parte de la música oriental, no hubo repercusión occidental, o en otros casos, una de las formas fue reemplazada por la otra, o ambas continuaron con una coexistencia competidora. En la India, como en otros países del Oriente, los primeros aspectos de expresión occidental absorbidos fueron las formas literarias, la novela, el cuento, el teatro al estilo de Ibsen, el ensayo, la poesía lírica y las formas poéticas como el soneto. Las formas tradicionales de la literatura, el teatro y la danza eran como en otros países orientales predominantemente poéticas. El teatro estaba muy estilizado, conforme a los cánones de cierto teatro hindú o de la danza teatral religiosa, pero junto a estas formas de expresión dominantes, sin embargo, la India poseía también una literatura seglar que podía emplear un lenguaje o unas formas menos estilizadas. Además de contar con una tradición teatral no religiosa, se había desarrollado literaturas vernáculas en varios de los principales idiomas indios, que utilizaban a su vez formas tradicionales y trataban temas épicos conocidos.